Dice que no. Listo, ahora sí estamos en vivo. Vamos a esperar unos minutitos en lo que vemos gente conectada. Y ahora sí, desde la página ya también te puedo pasar ese link. Pásamelo, por favor. Ok. Sí, sí, estamos grabando. Listo. Pásame el link, por favor. El link del video. Listo, Jess. Bueno, ya nos están viendo. ¿Nos pueden decir si nos escuchan bien, por favor? Quien esté conectado. Messenger o WhatsApp. Messenger, por favor. Ya. Ya te lo mandé. ¿Ya lo tienes? Sí, Perfecto. Si te parece, comenzamos. claro. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias por el favor de su atención. Un jueves más de transmisión aquí para los emprendedores. En esta ocasión tengo a un súper invitado, a un gran amigo, el licenciado Moctezuma Álvarez, quien nos va a compartir un tema interesante sobre los jóvenes originarios, perdón, juventudes originarias, perdón. Si les parece, lo voy a presentar. Y cuando lo presente, me gustaría que Moctezuma, si nos haces el favor de compartir un poco de tu experiencia, de cómo llegaste ahí, que la comunidad emprendedora te conozca un poco. Para quienes nos están viendo y no conocían la página, pues estamos construyendo una comunidad emprendedora ahora en tiempos de pandemia, de COVID y de todo lo que viene. Queremos construir lazos no solo de negocios, sino de personas, personas que ofrecemos productos o servicios, pero que estamos enfocados o que tenemos esta conciencia de crear algo bueno sin dañar el medio ambiente o aportando un valor a la comunidad. Entonces, para quienes están pensando en emprender, o muchas veces, yo estuve 2 años asesorando proyectos y había muchos chicos que querían hacer proyectos sociales, pero pues yo creo que siempre estamos pensando más en la solución que en el problema y nunca pensamos como de quiénes son los involucrados o cuáles son las necesidades. Entonces, esta plática tú nos ofreces como una óptica o una vista desde otro lado de puntos a considerar. También estaba leyendo esta semana sobre las formas de actuar de la muy criticada generación millennial y todas las que siguen, ¿no? Pero yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa en este tipo de comunidades, ¿no? Donde también hay jóvenes que, ¿será que estadísticamente están dentro de estos análisis que hacen o están fuera de? Entonces, te doy la más cordial de las bienvenidas, licenciado Moctezuma Álvarez. Él actualmente es cursante de la maestría en Administración de Ciencias Políticas. Voy a hablar un poco de tu trayectoria. En el año 2011 fue ponente con el tema Rescate de la literatura de los pueblos originarios y libres y autóctonos en la Universidad Autónoma de Chiapas. En el año 2012 fue representante de Chiapas en el encuentro de estudiantes indígenas realizado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. En el año 2014 y 2015 fue ponente con el tema A propósito del Día Internacional de la Lengua Materna. En el año 2015 obtuvo el segundo lugar en la categoría C en el concurso juvenil de debate político en la etapa estatal. Fue premiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas por haber obtenido la beca de tesis convocada por la misma con el tema de investigación titulada
el desplazamiento lingüístico de un grupo de jóvenes habitantes de Chilil-Huixtán. En el año 2016 fue miembro del Parlamento local en el Honorable Consejo del Estado de Chiapas. En el año 2016 también fue miembro del Parlamento Nacional en el Honorable Senado de la República con la iniciativa Modelo para revitalizar las lenguas originarias y actitudes lingüísticas. En ese mismo año también fue galardonado nacional en el Premio por el Trabajo para la Erradicación de la Discriminación. En el año 2017 y 2018 participó representando a Chiapas en las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México en la 10ª edición del Modelo de las Naciones Unidas del Honorable Consejo de la Unión. También fue vocero en el año 2018 para los jóvenes indígenas del país de un candidato. Te doy la más cordial de las bienvenidas, Moctezuma. Muchas gracias por regalarnos tu tiempo y te cedo los micrófonos. Si nos quieres contar un poquito de tu trayectoria, pues te vamos a escuchar con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera y amiga Virginia. Justamente Gotolik, Boyoshuk, Chino Mehtotik, Hnati, hoy Chapasique, Ocarabalti Chabaca, Tiempo y Muchas gracias a todos y a todas las que nos siguen. Es un honor para mí formar parte de este conversatorio en el que los saludo desde mi pueblo humilde, más humilde que pueblo, que para todos saben que soy de Chilil. Es un placer. Bueno, realmente estoy muy contento de formar parte de este conversatorio porque el tema de las juventudes originarias y rurales no es muy tomado. No se ha visibilizado este tema, este tenor, por lo mismo de que no hay los mecanismos para hacerlo. Como bien lo dijiste a tu inicio, compañera Virginia, los pueblos indígenas y rurales tenemos otra óptica, otra visión de cómo vemos el contexto del desarrollo, cómo vemos al emprendimiento o hasta eso, qué es emprendimiento para nosotros, ¿no? Quizás tenga alguna diferencia entre lo que ustedes, los que son urbanos, lo tengan en concepto. Yo me siento muy contento, soy originariamente de Tzotzil, me llamo Moctezuma Álvarez Huet, aprendí a hablar español a los 6, 7 años más o menos, en la primaria, estudié la primaria en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, la secundaria también, la preparatoria, la universidad en la grande UNACH, que fue en Tuxtla, en Humanidades, y posteriormente tuve la oportunidad de hacer un posgrado en la gran escuela que es el IAP, ahí, y bueno, pues ahora me dedico al apoyo social, a la gestión, y quiero ser un emprendedor social, intento hacerlo todos los días. ¿Cómo es que me di a conocer? Bueno, pues muy sencillo, apliqué a muchas convocatorias cuando estaba más joven, cuando tenía 12, 15 años, sufrí de una discriminación, lo digo abiertamente, sufrí una discriminación por venir de pueblos indígenas y un pueblo rural. Eso provocó que tenía que reinventarme o seguía con esa misma historia del clásico joven guarachudo que iba a la ciudad, o reivindicar y demostrar que los jóvenes indígenas podemos hacer grandes cosas. Es por eso que de una u otra forma, al aplicar a algunas convocatorias, al dedicarme a la lectura también, a quererme prepararme cada día más, a persistir en cambiar este panorama en el concepto que tienen a los indígenas, no solo a los jóvenes, sino a los niños, a los adultos y a los adultos mayores, pues cambiar esa perspectiva, ¿no? Esa idiosincrasia con la que siempre se ha vivido desde el siglo XX y que hoy siglo XXI, pues los panoramas son muy, muy distintos. Esa sería mi primera aportación. Muchas gracias. Como bien lo dices, sí, actualmente se sigue sufriendo de discriminación en todos lados, ¿no? Entonces, creo que alguien como tú que levanta la voz y que pues está con su gente, pues es alguien muy valiente de admirar, ¿no? Que sabemos que esto va a cambiar, pero no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, de granito a granito también queremos hacer el cambio. Muchas gracias.
Adelante, puedes continuar. Bueno, el papel de las juventudes originarias y rurales es muy importante para el desarrollo desde lo local. Quiero expresar qué significa ser originario primero. Bueno, originario es aquella persona que nace en un seno que no está involucrado en lo occidental. En este caso sería lo hispano. En Chiapas hay 12 lenguas originarias. Ustedes pueden indagar y son 12 reconocidas. Pero el originario es aquella persona que nace desde un seno familiar en el que crece, se desarrolla lingüísticamente en su cosmovisión, en su forma de actuar, de manera de cómo sus ancestros se lo han enseñado. Eso es un originario. No importa si nació en una comunidad indígena o en la ciudad, pero si persisten este legado de pueblos y comunidades indígenas, sigue siendo un indígena. Radicalmente, se ha pensado que el indígena es indígena si viene de pueblo, y eso que ha conllevado que aquella gente que no quiere sufrir ese tipo de discriminación, pues viene y dice, yo no soy de ahí, yo no soy de esa comunidad, yo nací aquí en esta ciudad, nací en Tuxtla, nací en San Cristóbal, nací en Ocosingo, en Comitán, yo qué sé, ¿no? En Tapachula. Pero si persisten esos valores que ya comenté, sigue siendo un originario, que creo que sería lo más importante. La lingüística y la cosmovisión, que el arte de la lengua es lo que transmite, lo que dices, hay un receptor, interlocutor, pero también la cosmovisión de cómo ves el mundo, qué lentes usas para entender al mundo, que sería lo más importante. Ahora, ¿qué es lo rural? Bueno, lo rural para el INEGI, que es este instituto importante que tiene nuestro país, es aquella persona que nace en una comunidad donde hay menos de 2.500 habitantes. Así de sencillo, no hay mucho que explicar. Si esa persona que nace en una comunidad donde hay más de 2.500 habitantes, seguramente hay más oportunidades, hay más desarrollo en todos aspectos, socialmente, religiosamente, económicamente. Hay muchas formas de autoayudarse cuando hay mucho más habitantes. Lo pueden ver ustedes con comunidades que tienen pueblos rurales, pero no indígenas, por citar algunos, Teopisca, ¿no? Que tienen mucha presencia de pueblos rurales, pero muy pocas claves reconocidas como indígenas. Por eso es el indígena y el rural, por lo general se llevan de la mano. ¿Por qué? Porque por lo general el indígena, la comunidad indígena originaria, no va a tener más de 2.500 habitantes. Es muy difícil. Bueno, un ejemplo sería Chamula, que sí lo tiene, pues, pero por lo mismo también de la autodeterminación de ellos mismos, no han perdido esa parte de ser originario. Sin embargo, en otras comunidades, en otros pueblos, sí ha pasado, sí ha sucedido. ¿Y por qué? Por lo mismo de la idiosincrasia que a veces afecta el desplazamiento de las comunidades originarias. ¿Y a qué me refiero con desplazamiento? Mucha gente a veces no se da cuenta que el desplazamiento existe cuando denigramos a una persona, cuando la hacemos menos, ¿no? La segregamos, la hacemos a un lado porque no comparte con nosotros. Y para ser aceptado, ¿qué pasa, mi estimada Virginia? Tiende a creer o a tener que acoplarse al pensamiento masivo para poder ser aceptado. Y de esta forma se desarrolla un desplazamiento que no es visible, repito, que no se puede visibilizar, pero que realmente sí existe. Sí existe y es algo muy, muy terrible. En los pueblos originarios, como en los citadinos, en las ciudades, hay millennials y hay centennials. Sabemos muy bien que el millennial es aquella persona que nació en el año 90 hacia adelante. Yo soy un millennial hecho y derecho, pero también hay centennials que nacieron del 2000 hacia adelante. Aquí hay una parte muy importante. El centennial nace con una computadora en la mano y con una laptop en la otra. Y de por medio tiene al grande señor santísimo Internet. Entonces, el centennial está catalogado de esa forma, tiene otra forma de pensamiento, no comparte la misma visión, puede manejarse desde su casa, desde un dispositivo móvil,
Pero ¿qué pasaría con el millennial, no? Que de igual forma tiene acceso al internet, pero no como lo es ahora, no como el centennial. El millennial tuvo que acostumbrarse y de alguna forma involucrarse con el internet durante su crecimiento, que es muy diferente. Y aquí es donde viene la observación. ¿Qué pasa cuando comparas un millennial rural originario con un millennial urbano? Alguien que sí tuvo el acceso al 2G y que vivió la evolución del 3G y el 4G y ahora le tiene miedo al 5G, ¿no? ¿Qué pasa si comparas un centennial indígena con un centennial que también tuvo el mismo apoyo desde su escuela, desde su casa, desde un vecino, un primo, un amigo, no sé, pero que sí lo tuvo finalmente? ¿Qué pasa? Pues cuando vaya a buscar una oportunidad laboral se va a ver afectado. Y no hay desarrollo en los pueblos originarios y rurales por lo mismo, porque no se visibiliza, no se tiene conciencia de lo que realmente está pasando en estas comunidades. Ahora, al intentar emprender, que creo que es el tema que vamos a abordar mayormente, pues yo creo que tiene que nadar contra marea. Contra la corriente. Contra la corriente. No solo la corriente, sino contra el mar, ¿no? Contra el mar entero y el iceberg, ¿no? Y muy, muy, muy difícil el papel que ocupamos las juventudes rurales e originarias, porque poder llevar el ritmo que llevan los urbanos, pues sí, la verdad es que es muy complejo. Y no, esto no es para victimizarnos o hacernos que, ay, pobrecitos, no van a poder. No, no, no es eso. Simplemente es visibilizarlo y hacer que las autoridades correspondientes, que en este caso serían quienes manejan las tres órdenes gubernamentales, que desarrollen verdaderas políticas públicas que lleven a ese equilibrio. Porque realmente, que quede muy claro también, que ser originario y ser rural no tiene nada, 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 nada de malo. Al contrario, yo desde mi visión originaria me siento muy feliz, soy muy orgulloso de ser rural. Claro. Mi comunidad es chilil, nunca lo he negado, tengo memoria, vivo acá, como acá, nunca me ha faltado nada, y tengo esa oportunidad de convivir con mis antepasados. ¿De qué forma? Pues a través de las costumbres y de la usanza. No es nada malo. Sin embargo, cuando llegamos a lo que verdaderamente importa, que es terminar alguna grado escolar, ya es donde verdaderamente nos cuesta este asunto. Creo que de ahí va donde debemos de reinventarnos y pensar bien cómo poder emprender desde lo local, porque estamos conscientes que no podemos llegar a lo municipal y a lo regional sin antes empezar desde lo local. Creo que es muy importante que todos aquellos que gusten emprender, que tengan ese deseo de ser disruptivos en la sociedad, deben de entender que para emprender, primero deben de empezar desde lo local. ¿En qué sentido? Pues investigar, indagar cómo pueden aportar a su colonia, a su barrio, a su calle, incluso, descubrir áreas de oportunidad, áreas de debilidad que también las pueden convertir en un área de oportunidad para ellos, en un área de quizás hasta de fortaleza, si lo pensamos muy bien. En ese sentido es conocer desde lo local y poderlo elevarlo a lo municipal, regional, si se puede estatal, y por qué no soñar a nivel nacional. Creo que sería hasta ahí una primera participación. Si hay alguna pregunta, Virginia, adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Sí. Ah, ok. Te está saludando Ramón Rafael de Tonalá. Saludos, también te saluda el doctor Amador Martínez. Te saluda Yasmín Austria. Y te saluda Norma Rodríguez. Hola Normita, mucho gusto, gracias. Doctor Amador, maestro, mi sensei, muchas gracias. Yasmín, flores en el corazón, Yasmín.
tomando todos los puntos que nos acabas de comentar, ¿qué ha sido o qué fue lo más difícil dentro de todos los retos? Decíamos, no es solo contra la corriente, sino hasta contra el mar, que te obligan quizá a adoptar una forma de pensar que no es la tuya, que en tu caso no fue así y me gusta mucho. ¿Qué fue lo más difícil para ti? O sea, cuando quisiste poner la bandera de tu comunidad y realmente hacer algo por ellos. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta que creo que es muy importante. En siglo, que es el siglo XXI, que estamos a punto de concluir esta segunda década para empezar la tercera, tenemos dos opciones. O le echamos ganas o le echamos ganas. No, no hay otra, pues. Ya no podemos esperarnos a que venga alguien a querernos salvar. O sea, realmente no es eso, pues. En el quiero decirlo con mucho. Los pueblos rurales originarios no eran muy visibilizados hasta 1994. Y en 1994 surgió un movimiento muy importante, lideró una persona que tiene ideales distintas a las demás, que se hizo llamar Marcos. Hoy es comandante Galeano. Todos los millennials centennials fuimos y somos parte de ese movimiento. ¿Por qué? Como fue en el 94, o naciste y creciste durante el movimiento, o naciste cuando se desarrolló el movimiento. De una u otra forma, nosotros somos los indígenas, los jóvenes indígenas, millennials, los que, digamos, somos el resultado de ese movimiento. Y ahí es donde les pregunto al auditorio, pues ustedes pueden ver, pueden hacer un contraste de las realidades. ¿Cómo eran los jóvenes indígenas anteriormente y cómo son los jóvenes indígenas en este momento? ¿Cómo son los jóvenes indígenas que en el 94 y mucho más antes no tenían acceso a una escuela? Que no tenían ni siquiera el saber del internet. Tenían la oportunidad de poder concursar para participar en una universidad. ¿Cómo sería eso? ¿Y cómo es ahora? Hasta ahora incluso existe una universidad intercultural que se llama UNICH. Hasta ese grado hemos crecido. El INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, está adoptando a muchos jóvenes porque ellos traen una lingüística distinta a la de sus abuelos y a la de sus padres y madres. Entonces, de ahí es mi respuesta. Pues o me quedaba obsoleto, mi estimada Virginia, y me quedaba a ver cómo los demás se desarrollaban y cómo los llamados cashlanes iban creciendo y ascendiendo y el indígena se quedaba nada más en el ser. Es una ayuda, un apoyo, mano de obra quizás, ¿no? Diría Carlos. Pero realmente esa era reinventarse, cambiar el panorama. Yo estaba, y lo digo con mucho respeto, nuevamente, cuando yo sufría discriminación, pues eran días difíciles. Hubo un momento que a mis padres les dije, ¿saben qué, papá, mamá? Ya no quiero ir a la secundaria porque ya no quiero. Ya no. Pero ahí es donde tomas una decisión y volteas a ver a tu familia, a tu vecino, al niño que no tiene de comer, al niño de 6 7 años que está cargando leña. Y dices, si no lo hace uno, entonces ¿quién lo hará? Si no levantas la voz, entonces ¿quién lo hará? Ahí me permito, si tengo tiempo, Virginia, si me lo permites. Sí, adelante, claro que sí. Voy a recomendarles un libro que me cambió la vida, que le escribió una poeta chepaneca que se llama Rosario Castellanos. Aquí está, el centro está. Balún Canán, que significa 9 estrellas. Balún es 9 y Canán es estrellas.
Bueno, los invito a que lo lean. Es una historia muy bonita que se desarrolla en épocas de general Lázaro Cárdenas del Río, más conocido que en los pueblos indígenas y rurales como el Tata Lázaro. Casi al final del libro, que no es el final, dice la autora, ¿por qué todos los indígenas se parecen? Resulta que una niña la crió una nana que era una tojolabal de Comitán. Entonces, pues la mamá, al tener mucho dinero, pues pone a alguien que sí puede encargarse de su hija y la cuida. Y ella era la nana, ¿no? Entonces esta niña de una forma se enamora de la nana, que es como su madre, pero la nana por diferencias con los patrones se va, renuncia. Entonces la niña, pues es una niña, no sabe diferenciar entre un incashlán y un indígena o un hacendado contra un pobre, ¿no? De repente la encuentra en la calle, en Comitán, y según, perdón, la niña la encuentra y la ve, y dice, nana, nana, y se va corriendo a abrazar la nana, ¿no? Tenía el tsek, que es la nagua, el ku, que es la blusa, y es la nana. Cuando llegan, no, o sea, la abraza y voltea a la otra persona, la persona indígena, y dice, no, pues no te conozco. Dice, pues no eres mi nana, ¿no? Una niña. ¿Qué es lo que pasa? Rosario Castellanos lo dijo muy claro en ese fragmento, que una niña inocente dice, ¿por qué todos los indígenas, los indios se parecen? Y yo sí sé por qué. Porque el indígena no solo se parece en rasgos. El indígena se parece en que es pobre, en que carece de conocimiento, en que convive con la muerte, porque muchas veces no puede salvar a sus propios seres queridos. Por eso el indígena, cuando encuentra la muerte, hace fiesta, porque es una invitada especial de la casa, que casi ya es de la casa. Y creo que sigue vigente ese pensamiento de Rosario Castellanos. Los invito a leer, es una gran novela de Rosario Castellanos. Y ahí pueden encontrar un poquito de lo que fue el reparto territorial agrario que hizo el general Lázaro Cárdenas del Río cuando en ese tiempo gobernaba el PNR, hoy el gran partido político que es el PRI. Ahí desvió su fina atención a los pueblos indígenas haciendo reparto territorial. Cuando los indígenas se quedaban en las tiendas de rayas, se quedaban colgados, como diría Bruno Traven en su libro La rebelión de los colgados, se quedaban endeudados de por vida, comprando insumos, comida, medicamentos, licor, que era el único antídoto para pasar esa vida tan triste. Y en general lo que hace es despojar la tierra a los que se aprovechaban de ellos y se los daba a los propios indígenas. De ahí es donde nace tierra en libertad, donde nace ese fragmento. Yo creo que a todos ustedes, jóvenes, compañeros y compañeras que me están viendo y que me están escuchando, los invito a que cuando vayamos a un pueblo indígena, cuando encontremos a un joven rural, a un joven que no tuvo las mismas oportunidades, reflexionemos qué hubiera pasado si estuviéramos en su lado, en su lugar, en sus zapatos, en sus guaraches, cómo le hubiéramos hecho para poder terminar una licenciatura si no teníamos los medios, ni siquiera desde la familia. Creo que de ahí es donde debemos de adoptar conciencia y ese espíritu de poder emprender, que básicamente pues es que sobrevivas, pero que sobrevivas bien, con inteligencia, con actitud, con efecto chocomil, diría el doctor Amador Martínez, para que pueda uno tener el liderazgo, la energía y ese carisma para poder desarrollar lo que uno desea a favor de los pueblos originarios y los pueblos rurales, que también son muy importantes. Claro, muchas gracias. Retomando un poco lo que decías, creo que aparte de todo lo que hacen los pueblos originarios, y ahora que cuando menos lo que yo intento o lo que yo veo es más gente queriendo ayudar.
un poco más de empatía que antes, porque como tú lo dices, desde que se hizo visible, yo he visto como varios movimientos a favor de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, que nos invitan a quienes, bueno, tuvimos oportunidad de ir a la escuela, de compartir un poco esta forma esta manera de pensar, pero no solo compartir no solo apoyo virtual, sino realmente ese apoyo fraterno que tanto hace falta. Y en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando, creo que es un momento histórico para voltear a ver todo lo que nos proporcionan los pueblos originarios y rurales, porque prácticamente desde ahí es donde viene el alimento, ¿no? Decías por ahí que quizá ellos comparten que son pobres y que no tienen una educación, pero yo pienso que no son pobres porque la pobreza también es una manera de pensar y ellos son más abundantes que a veces nosotros, ¿no? Que si nosotros ponemos en este momento, podrás tener todo el dinero que tú quieras, toda la capacidad de adquisición, pero si no tienes a un productor, a una persona que siembra, que le dedica tiempo a su cosecha, a su cultivo, pues el dinero realmente no te sirve para nada, ¿no? Entonces, este papel que nos toca a nosotros de concientizar, de ir pasando como el mensaje yo les digo que pues no podemos cambiar el mundo, ¿no? A veces vemos las noticias todos los días, terminamos cansados, tristes, deprimidos por todo lo que vemos, no vamos a cambiar el mundo de un día para otro, pero cuando menos podemos cambiar nosotros. Si yo cambio mi forma de pensar, si yo soy congruente con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago, si realmente apoyo a mis amigos, a mi comunidad, pues estoy haciendo algo diferente, ¿no? Y ese granito de arena algún día va a ser la diferencia. Entonces, yo les tengo muchísimo respeto a todas las comunidades y se me hace admirable todo lo que hacen. Soy fan de todo su colorido, de su lenguaje, de todo. Realmente es para mí un paraíso pues me complace que nos compartas esto que pues a lo mejor lo habíamos leído en alguna ocasión, pero sí faltaba que alguien como tú nos lo dijera, ¿no? Muchas gracias, estimada Luz. Para hacer comentario, bueno, para hacer esto más fluido, también debe de entenderse que el rural y originario no siempre es agricultor, ¿no? O sea, es cierto que muchas veces se entiende que el sector originario y el sector rural son los agricultores, sin embargo, no siempre lo es así. Por ejemplo, el pueblo originario y rural se dedica también a la mano obrera, se dedica también a un trabajo no, digamos, no formal, ¿no? Como lo es vender, no sé, que te gusta, algunas frutas en la calle, por decirlo de esa forma. Alguien que se dedica, pero a ser chofer en una empresa, ¿no? Ese es el sector rural, el sector originario, que es cierto, también se visibiliza que se dedican también a la agricultura, pero bueno, se dedican a muchas cosas. Nosotros nos dedicamos a muchas cosas, no siempre a la agricultura, pero tienes mucha razón. Eso depende de la óptica como uno lo quiere tomar. A lo mejor porque has tenido una interacción con gente que se dedica a eso y conoces y sabes que realmente no puedes meter 20 pesos a la olla, ¿no? O sea, son 20 pesos de papa, de tomate, de chayotitos, pero los tienes que meter los chayotitos, ¿no? No el dinero, independientemente del precio. Pero realmente el sector rural es un sector que yo siempre lo he tomado de esa forma, que son 3 veces discriminado. A lo mejor por lo que me he estado preparando, en ese sector juvenil, que es el que me gusta representar, es que, por ejemplo, si eres joven, te denigran, ¿no? ¿Por qué? Porque el joven carece de experiencia, carece de conocimiento, de madurez, de compromiso, y bla, 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 y nos damos una serie de atributos que no nos corresponden, pero bueno, ya nos lo pusieron. ¿No? El joven es el joven, ¿no? Es el inmaduro, el clásico. Y si vienes de un pueblo indígena, pues ya son dos.
¿no? Es joven y luego es indígena, pues no manches, no la va a armar. Y la tercera, que es la que más me duele, y lo digo con respeto porque tengo una hermosísima mamá y una hermosísima hermanita, y tías y abuelitas, que si es joven y es indígena y es mujer, Sí, claro. ya son tres discriminaciones que sufren. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de romper ese tipo de estereotipos, esa idiosincrasia, ¿no? Las formas de pensar, ¿no? Las formas de pensamiento. Y en una ocasión me tocó debatir con un alumno de la Salle, del Estado de México, de la EDOMEX, cuando yo estaba peleando porque el Internet se diera también en comunidades rurales, que hubiera mayor inversión en materia de telecomunicaciones y una reforma en el artículo que corresponde para que hubiera mayor inversión. Y entonces el chavo de EDOMEX, el estudiante de EDOMEX, que es de la Salle, me decía, es que Moctezuma, estás muy equivocado. En los pueblos indígenas es donde se están muriendo de hambre. En los pueblos indígenas es donde se están muriendo de ignorancia. En los pueblos indígenas es donde creen que un Dios va a venir y los va a salvar. Entonces, ¿tú qué propones entonces? ¿No? Pues me decía el estudiante de los no voy a mencionar nombres, porque seguramente está ahí viendo. Me decía, no, pues yo propongo que ese dinero mejor se dé en despensas, que se dé en formas de apoyar a la gente. Y yo le decía, no manches, hermano. O sea, tú siempre has tenido quizás el internet. Tú siempre has tenido quizás un libro para leer. ¿No? Quizás nunca has tenido que escoger entre un libro y un asadón para eso, o un machete. Por eso es que estás acá. Eso fue en Congress Moon, me acuerdo. Por eso es que estás acá en Congress Moon. No puedes venir a juzgar algo que no conoces. Y yo pregunto, con mucho respeto a toda la audiencia, siempre ha habido hambre, la verdad. Solo que cada uno debe de luchar contra esa batalla. Por ejemplo, Moctezuma agarra un letrero y dice, soy indígena, joven, no tengo empleo, por favor, apóyame con una moneda. ¿No? Entonces realmente no estoy coadyuvando a mi sociedad, la estoy empeorando más. Pero tampoco voy a agarrar, soy indígena, inteligente y he logrado muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto me debes ayudar tampoco. O sea, debes demostrar tú lo que tienes que hacer. O sea, si te gusta ese tipo de movimientos, hazlo. Si te gusta trabajar, adelante, agárrale. Si te gusta la escuela, pues adóptala y haz un compromiso contigo mismo y termínala. Porque el discurso de que es que mis papás no tenían dinero y es que mi familia no me apoyaba, ese discurso es del siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI, ya debemos de cambiarlo. Y ahí es donde me acuerdo de lo que bien decías, ¿no? De que el joven se queda, bueno, el sector rural e indígena, sin importar si es joven, adulto o muy adulto, se queda en el ser agricultor, pues la verdad es que no. Tú puedes entrarte al Instituto Nacional, al INEGI, y vas a encontrar que el campo está abandonado. Los que están trabajando el campo son adultos mayores. Y los jóvenes ya no. Los jóvenes están en Florida, están en Tampa, están en Georgia. Sí. Ahí está, puedes revisar los números. No manches, allá. ¿Por qué no mejor quedarse a ayudarle al papá, al abuelo, a sembrar esa milpa, a cultivar maíz o a sembrar limón? Porque no hay políticas públicas que hagan que el joven se arraigue al campo. O sea, no puedo entrar a la escuela porque no tengo una computadora, no tengo un teléfono, mejor me voy directo a chambear y el sueño americano es lo mío, es mi pasión. ¡Vámonos! O sea, de verdad, el sector rural y originario en el campo está muy abandonado. Y lo puedes visibilizar. Si entras, repito, al INEGI,
Y el sector de productividad ha bajado demasiado, y más con la administración actual. No hay apoyos para el pueblo agropecuario. Para el campo. Pesca. ¿Cómo le haces entender a un joven, oye, joven, ¿de dónde vienes? Pues vengo de un pueblo que se llama Chilil, que está jodido. Bueno, ¿qué hacen en Chilil? Bueno, pues nada, se dedican a la siembra. Y siembran milpa y calabaza y chayotitos y duraznos. ¿Por qué no hay política pública que le digan, bueno, pues entonces estudia una ingeniería que te va a ayudar a que tú capacites a tu gente, a que aproveches ese terreno, ese clima, a desarrollarlo de manera agropecuaria, de manera en la agricultura? No, o sea, no hay. Puedes indagar, la agricultura puede indagar, la verdad. Y es donde, por eso repito que las oportunidades de los pueblos originarios y rurales son totalmente diferentes entre el occidental. Claro. Bueno, antes de darte mi comentario, te está saludando Manuel Medina, R. Díaz Cruz, Jesús Abadia Cortázar, Majo Velasco, Javier C. Gutiérrez y Arturo Torres Cruz. Te están saludando. Muchas gracias, amigas y amigos, por estarme sintonizando. R. Díaz Cruz es un gran referente de Sinacantán, es rockero, trovador, nada más le falta ser santero, el amigo. Pues que nos deje su página para escuchar trova. Ahí está. El buen amigo Jesús Abadía es un gran dirigente, líder de los pueblos urbanos. Muchas gracias, Jesús, es de Copainalá, este muchacho, Majito de San Cristóbal. Gracias, Majito, te quiero mucho. Y a todos los amigos, a Javier y a Arturo, muchas gracias. Alejandro Reyes es de Edomex, de Coacalco, de Berriozábal. Saludos, hermanito, Dios te bendiga. Pues a la licenciada Maite, que es un referente de Uschuk, ¿no? Es un pueblo que en este momento, todo lo que está aconteciendo, urge una unidad mediática inmediata para que pues todo se solucione. Y lo digo no solo políticamente, sino por la tragedia que todos vimos, ¿no? El accidente. Claro. Sí, como bien lo mencionabas, pues sí se requieren apoyos de todos lados, ¿no? Iniciativas que nos puedan ayudar con todo esto que está pasando. Yo recuerdo a una amiga que trabajaba para estos programas en el que les daban fertilizante a los productores, y ella me decía, pues es que los fertilizantes no llegaban a tiempo, ¿no? Y lo que hacía el productor era comprar aparte, ¿no? O sea, aparte de que los recursos no llegaban a tiempo, y retomando un poco lo que decías de este chico de La Salle, por no decir nombres, pero siempre pasa, ¿no? A veces queremos dar soluciones inmediatas. Aquí aplicaría este dicho, cuando dicen no le des peces, mejor enséñale a pescar. Pero a veces estamos muy, muy cerrados, creemos que esa es la única solución, y a mí me tocó experimentar un par de años con proyectos de todo tipo, proyectos sociales también. Habían pocos, pero siempre pensábamos en la solución o en lo que nosotros creíamos conveniente, pero nunca profundizábamos, nunca había esta empatía con platicar con una persona que vive ahí, que ha vivido ahí toda su vida, y preguntarle cuál es el problema, ¿no? Me topé por ahí con una imagen que decía que había una persona con muchos libros y decía, tuve que leer todo esto para saber qué quería la gente, ¿no? Y entonces en otra parte está la gente y le dice, oye, pues no se hubieras preguntado, ¿no? Entonces sucede exactamente lo mismo, ¿no? Damos por hecho muchas cosas, pero nunca aterrizamos la idea con quien está viviendo la situación y con todos los involucrados. Tú lo decías, no solo son jóvenes, son familias enteras, son generaciones con culturas muy bonitas y sin oportunidades, ¿no? Efectivamente, Luz, todos tenemos nuestra propia esencia. Ahí hay que entenderlo muy bien. La lingüística es muy importante en todos aspectos. Decía un autor que me gusta mucho, que se llama Gustavo Cerati, que sea la poesía es la única verdad.
Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, abro paréntesis. Muchas veces la gente me pregunta cuando doy conversatorios y conferencias al respecto, me pregunta, oye, Moctezuma, ¿y cómo se dice eh, groserías en tu lengua, ¿no? Que es lo primero que la gente dice, ¿no? Y le digo, pues no hay, ¿no? Realmente no hay alguna palabra que simbolice o signifique, o sea, significante como tal de una grosería, ¿no? Tendrías que construirla para hacerla. Es como en el tzotzil, por ejemplo, solo existen 5 colores. Aquí está, 5 colores. Y en cambio en el idioma hispano, en la lengua hispana, pues bueno, son demasiados, son 11 o 12, si no estoy equivocado, y hasta más, ¿no? ¿Cómo le haces? Bueno, haces una columna lingüística para referirte a los demás colores, ¿no? No es que los demás colores no existan, o sea, sí los vemos, pero la señalamos de otra forma. ¿Cómo decimos, por ejemplo, te quiero en tzotzil, ¿no? En el hispano dices te quiero y ya, o sea, no pasa nada. O como dices te amo en hispano, pues así, te amo o te quiero, ¿no? O sea, sí te quiero, pero eres mi amigo, ¿no? O te amo y dices, ah, pues ya no soy su amigo, ¿no? Ya es otra cosa, sales de la zona de la friendzone. Sí. Pero ¿cómo le haces para decir te quiero y te amo en tzotzil? Y ahí es donde entra siempre este sentido de discriminación que siempre he dicho, que el te quiero en tzotzil se dice tascanot y el te amo en tzotzil también se dice tascanot. Pero, o sea, es lo mismo. O sea, tascanot tiene el mismo significante, ¿no? Pero ¿cómo diferencias entre un te quiero y un te amo? Bueno, pues el contexto. El contexto. Lo mismo que pasa en el inglés. Te quiero y te amo en inglés es I love you. Pero ¿cómo diferencias entre un I love you de te quiero y un I love you de te amo? Bueno, El contexto. y la gente no entiende, dice, ay, I love you. O sea, sí les gusta decirlo en inglés, pero les da pena decirlo en social. Cuando es lo mismo, básicamente. O sea, es la misma estructura, la misma gramática y quizás la misma sintaxis. Claro. Todo se va, o sea, el mensaje emitido se entiende. Y ahí es donde cada persona debe de rescatar su propia esencia. Cada persona debe de entender que el pueblo originario y el pueblo occidental, urbanos, es cierto, somos distintos, pero no por eso debemos estar separados, debemos estar Claro. segregados. Uh-huh. ¿Sí? Cada quien debe de hacer lo que le corresponde, ¿no? Yo siempre digo, uno siempre da lo que tiene en el corazón, ¿no? Y mi corazón está lleno de flores. En una fábula que leía la vez pasada, una persona agarra y tenía una canastita que ya estaba muy podrida y dice, pues ya está muy jodida esta canasta, pues se la voy a regalar a alguien que sí la use. Y se va y se la da al pobre. Y dice, pues el pobre al ver la canasta dice, ay, pues muchas gracias, te lo agradezco. Y se agarra la canastita y se la lleva. Eh, Pasa un tiempo y el pobre agarra la canasta y se la devuelve a la persona otra vez. Pero ya no era la canasta que se le había dado, ¿no? Lo que hizo el pobre fue pacharla, ¿no? Costurarla y le puso unas plantitas ahí, lo que cambió totalmente, ¿no? Y se la regala, dice, ahí está. Dice, oye, ¿por qué me das eso? Porque uno siempre da lo que tiene en el corazón. Y la Exacto. persona le dio dulzura y la persona le dio flores. Y no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, esto es óptica, esto es visión, cosmovisión, sentir, ¿sí? Y sobre todo tener empatía y ser cada día más humanos, ¿no? Somos humanos hermanos, no enemigos. En una asociación que se llama World Peace Builders, que tengo a bien de ser el director de pueblos indígenas a nivel nacional, nuestra frase principal es hermanos humanos, no enemigos. El caso Ayotzinapa, el caso Acteal, el caso Apatzingán, el caso Tlacomulco, a todos nos duele y todos hemos vivido
de una u otra forma, alguna forma de violencia y discriminación. Y hemos tenido que darle un adiós a un ser querido o a un dirigente que apreciábamos, que levantó la voz por nosotros. No importa si eres indígena, rural, urbano, sino importa tu sentir y cómo vas a cambiar esa perspectiva y cómo vas a cambiar para que no vuelva a suceder esa situación. De ahí es donde viene realmente la esencia de cada uno. Uno siempre debe hacer el bien, pero no afectar a los demás. Y esto lo decía muy bien Facundo Cabral, ¿no? En una de sus tantas canciones que tenía, ¿no? No soy de aquí ni soy de allá. Claro. Y ese es nuestro corazón, somos híbridos finalmente. Incluso hay un premio nacional que es el pueblo, perdón, hay un premio nacional donde se le reconoce a una persona originaria que es aquella persona que puede moverse en lo indígena y en lo occidental. Yo digo a veces, qué bárbaro, hasta premios hacen para eso, hombre. Chale, o sea, ¿quién en esta época no conoce la palabra internet? ¿Quién en esta época no conoce el uso del Facebook? Puede ser, si quieres, el mejor orador en lenguas indígenas de cualquiera, Manso, Quechol, y tal. Pero seguramente habrás usado la palabra internet, la palabra Facebook o la palabra WhatsApp, que es parte del capitalismo que se está adentrando, pero que ya te está cambiando. ¿Cómo esperas que un indígena sea puro y nato en estas épocas? No manches. O sea, son cosas que debemos entender que el siglo XXI está adoptando y el papel del joven rural e indígena es esa, reivindicarse y salvar a su propia comunidad. Bueno, Claro. es No, está padrísimo. Y aparte, como tú lo dices, estas herramientas nos ayudan a llegar a gente que nos está viendo pues desde otros lugares y que sin estas herramientas sería imposible, ¿no? Entonces, yo también siempre digo que tienes enfrente todas las herramientas, pero tú decides qué uso darles, ¿no? Por ejemplo, que todos los excesos, absolutamente todos, pues no nos conducen a buenos caminos. Aquí la pregunta la cuestión es, ¿qué vas a hacer tú con esas herramientas, no? Y hace un rato también mencionabas el hecho de ya no podemos seguir diciendo que por un celular o porque no tengo internet, no voy a estudiar, cuando realmente sí hay muchas oportunidades, pero como tú bien lo decías, también creo que depende mucho de las personas, del rumbo que quieran para su vida, ¿no? Entonces, yo en este momento puedo ver como gente más empática, gente que quiere ayudar, que está dispuesta a, de hecho, hablando de redes sociales, no sé si viste que había un letrero de una señora que invitaba, que decía, tengo internet en mi cochera y puedes entrar si eres estudiante, ¿no? Iniciativas como esas que hacen pequeños cambios. Y si la semana pasada tuve una charla con una gran amiga, Margarita, ella nos enseñó a hacer composta casera y ella decía, si yo puedo, no voy a levantar no puedo cambiar todo, ella está en Veracruz, decía, no puedo cambiar todo mi entorno, pero si yo limpio mi espacio y limpio y invito a mi vecino a limpiar su espacio y mi vecino a su vecino, pues vamos haciendo una comunidad, ¿no? De cambio, empezando nosotros por el ejemplo. Y ella decía, si nosotros somos el ejemplo con el cambio, pues las políticas públicas se tendrán que modificar porque ya nosotros lo estamos modificando con nuestras acciones, ¿no? De otra manera vienen cambios que nosotros hasta sentimos que nos están obligando a algo, ¿no? Y que no sabemos hacia dónde nos conduce, que finalmente creo que las iniciativas no son del todo malas, sino más bien se han perdido por ahí y no han llegado como tienen que llegar, o sea, el mensaje no ha sido claro, ¿no? Es como un teléfono descompuesto que la intención era buena, pero quien escuchó al final, pues ya no entendió qué quería decir el mensaje. Es correcto, estimada Virginia. Totalmente de acuerdo contigo. Pues no sé si los que nos estén viendo quieran hacerte alguna pregunta. No sé si puedas leer el comentario de Díaz Cruz, R. Díaz Cruz. Dice la diferencia entre el te quiero y te estoy queriendo, que lo escribió. Sí. Canot y Canhot.
Eso. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, quiera hacerle una pregunta, aprovechando lo que les digo, no lo tenemos todos los días. Y nuevamente agradeciendo pues la presencia virtual de quienes nos están viendo ahora que nos obligaron a usar este tipo de medios. Pero nuevamente agradeciendo el favor de su atención y a quienes hacen posible este proyecto, al ingeniero Víctor, que es nuestro diseñador gráfico y soporte técnico de este proyecto. Invitarlos nuevamente la próxima semana. Bueno, yo he estado en el tema de capacitación principalmente para emprendedores y el próximo lunes inicio un curso. Aquí en la página está toda la información si alguien se quiere inscribir. Y pues nuevamente agradeciendo tu tiempo, que hayas estado aquí con nosotros. Yo me quedo muy satisfecha con todo lo que nos compartes y sin duda pues seguir trabajando desde donde estamos, siendo más empáticos, no importa quién sea, como tú lo decías, no importa si es un joven rural o un joven de la ciudad, una persona mayor, quien sea, pues yo creo que todos merecemos respeto. Desde donde yo estoy he visto más empatía, más gente como queriendo ayudar, más gente abriendo su corazón, compartiendo, que es cierto, tú lo comentabas hace un rato, el capitalismo, la globalización nos ha venido a cambiar, pero no podemos perder de vista quiénes somos ni a dónde vamos, sobre todo pensar en futuras generaciones. Yo estoy tomando un diplomado en este momento en economía sustentable y me gusta mucho el objetivo general que dice el uso racional de los recursos naturales. Y así como ese uso racional, pues creo que también es momento para retomar los amigos de verdad, las conversaciones de verdad, la gente de verdad y los proyectos no solo con que me hagan ganar dinero, sino que me hagan aportar algo a la comunidad o a la sociedad en donde la vamos a implementar. Muy bien, Luz, muchas gracias por invitarme. Placer. A toda tu comunidad, a toda tu audiencia. Es para mí un placer poder compartir un poco de lo que he vivido, porque son vivencias finalmente, no lo estoy sacando bajo de la manga, la verdad, y me gustaría poder ser una persona que pueda marcar el cambio, ¿no? Ser disruptivo, repito, podernos reinventar en esta época que es tan difícil, en esta época que todos debemos de tener muy en claro en dónde estamos y qué es lo que y hacia dónde vamos, ¿no? A todos ustedes les invitaría a aquellas personas que quieren emprender, que quieren iniciar un negocio, como lo bien lo dice Luz, no solo es de que cuánto te genera, sino también qué aportas a la sociedad, ¿no? Y creo que el principal requisito es saber a dónde quieres ir. En Alicia en el País de las Maravillas va Alicia corriendo y le dice, señor Conejo, ¿voy bien? Y el señor Conejo le dice, pues ¿a dónde vas? Y dice Alicia, pues no sé, no sé a dónde voy. Y entonces dice el conejo, vas bien entonces, continúa, síguele. Pues no sabe a dónde va. Claro. Entonces, no, la planeación es muy importante, ¿no? Es totalmente importante la planeación. Existe ahora una materia que es muy importante que toma la Secretaría de Crédito Público, que se llama Gestión para Resultados, que la adoptaron los nuevos intelectuales de la administración pública, que significa hacer más con menos. ¿Qué significa esto? Bueno, que tú aproveches lo que tienes a tu alcance y que hagas más con eso. No solo en el tema de generar más economía, sino también que puedas apoyar a más gente. Que ese impacto, esa iniciativa que tú tienes, no solo se quede contigo, que sea social, que pueda impactar en otras personas y que puedas motivar a otras personas que también tengan el deseo de emprender. Que ahí es donde se genera el llamado consume local. Es muy importante en estas épocas nos ha obligado el COVID-19. En lo particular, pues les deseo de verdad de todo corazón que les vaya muy bien, en lo que pueda apoyarles, siempre estaré ahí. El tema de lingüística me gusta mucho.
¿Por qué? Porque siempre hay diferencias entre el cosmos y cómo lo haces, ¿no? Esto se llama semántica y pragmática, cómo ves el mundo, cómo lo haces y cómo lo desarrollas. Les invito de verdad, de todo corazón, lean, no hay otra forma de salir adelante y de conocer, leer. La mejor forma de revolución en esta época es tener conocimiento y es leer. Y para aquellas personas Tengo un súper invitado, pero te sigo escuchando. Bueno, también pueden leer el marco legal agrario, que es muy importante, que lo emiten el SEDATU, para que ustedes, jóvenes, rurales e indígenas, sepan también hasta dónde pueden llegar y cuáles son los derechos y deberes que ustedes tienen. O sea, no solo nada más somos originarios rurales, también deben de adentrarse y entender cómo le pueden hacer. Me gusta mucho la portada, a ver si se puede ver. Es una mujer campesina, perdón. Ahí está. Sí, la podemos ver. El papel de la mujer rural es muy importante, que es un tema que se puede abordar de muchas formas, porque es la mejor administradora que existe en todo el mundo, la verdad. En fin, muchas gracias, creo que ya estamos cerrando, ¿verdad, Luz? Sí, estamos cerrando. Te agradezco muchísimo tu participación y si les gustó la charla, pues ojalá y nos dejen sus comentarios. Si quieren que nuevamente estés con nosotros, pues ya nos lo harán saber. Aquí Bruce está robando la cámara. Pues bueno, compañeros, pues muchas gracias a todos los que me pudieron ver y estar al pendiente. Muchas gracias a los amigos de Tonalá, a los amigos de Chuck, a Felipe Solís, a Charis, maestra, a Ricardo Díaz, a R. Díaz Cruz, hermano, si eres un Santiago, dale cuentas, acéptalo. Claro que sí. Ustedes, a Luz, pues muchas gracias a Jesús Abadía, bueno, a los amigos de Tonalá también. Muchas gracias, gracias por tu invitación. Hay mucho de qué hablar. Les invito a que ustedes desde lo local desarrollen qué hacer. Me decía una amiga ayer. Que pudo abrir la puerta. Muchas gracias. Que pudo abrir la puerta y se coló. Aquí la mascota. Muchas gracias a todos por su... ¡Ay! No me pueden escuchar. Bruce. Una disculpa, llévatelo. No, muchas gracias a todos por su atención. La siguiente semana tengo a otro invitado. Tenemos a un contador y vamos a compartir el tema de contabilidad básica para emprendedores, así que cordialmente invitados. Y muchas gracias nuevamente a los que nos vieron y nos regalaron de su tiempo. Te mando un abrazo, Moctezuma, muchas gracias nuevamente a ti. Placer. Y nos vemos en la próxima emisión. Flores en el corazón. Claro que sí, me encantó esa frase, ¿eh? Muchas gracias. Flores en el corazón. Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego, bye bye.